Hola, ¿cómo andan? Bueno, como les prometí, acá está el video de EPOC, que es la segunda parte de la clase número 7. Recuerden que era asma y EPOC, y las dos entidades o enfermedades entran dentro del parcial. Son dos entidades dentro de lo que son enfermedades obstructivas. Y bueno, vamos a ver un poquito. Como les mencioné en la clase anterior, hay que diferenciar entre lo que es EPO de EPOC. Recuerden que EPO son enfermedades pulmonares obstructivas y dentro de esas encontramos al asma, y después tenemos al EPOC propiamente dicho, que es las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, que siempre van a pertenecer a la no cronicidad y por más de que haya tratamiento, el parénquima, en este caso pulmonar, va a seguir lesionado. Como les mencioné, vamos a tener al enfisema, la bronquitis crónica y el asma. Las bronquiectasias a veces se aplican, otras veces no, pero quédense más que nada con enfisema, bronquitis crónica y asma. La bronquitis crónica, como lo dice la palabra, va a afectar al bronquio, el asma al bronquio y el enfisema la sino, es decir, ya es bien parénquima pulmonar. Bien, comencemos con EPOC. Es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Se caracteriza por la limitación permanente del flujo aéreo causado por anomalías de la vía respiratoria, ¿bien? O del parénquima pulmonar. ¿Y qué dos entidades componen el EPOC? El enfisema y la bronquitis crónica. ¿Qué dos características tienen? Es que tienen tendencia a coexistir, es decir, es muy raro encontrar un paciente que solo tenga bronquitis crónica y no enfisema y viceversa. Generalmente capaz comienzan con una y después se sigue con la otra, ¿sí? Y están muy asociadas al tabaco. Bien, fijémonos, acá tenemos la tráquea con la carina, bronquios fuentes, ¿sí? O bronquios principales, y después se empiezan a dividir. Y en el caso de la bronquitis, la lesión se va a encontrar en los bronquios propiamente dichos y el enfisema en los alvéolos. Bien, entonces, en lo que es la fisiopatogenia del EPOC tenemos una disminución del flujo expiratorio, recuerden que es igual al asma, es decir, que no se exhala la misma cantidad de dióxido de carbono como debería ser. ¿Por qué? O porque aumenta la resistencia de la vía aérea o porque hay disminución del soporte elástico parenquimatoso, porque por la destrucción del tejido. Al tener estas dos modificaciones, tenemos alteración de la hematosis, por consiguiente el intercambio gaseoso está alterado, alteración de la mecánica respiratoria, es decir, entra tanta cantidad de oxígeno pero no se libera la misma cantidad de dióxido de carbono, y por consiguiente nos da un desequilibrio hemodinámico, porque recuerden que después de la hematosis vuelve por las venas pulmonares, ¿a dónde? Al corazón, y volver a distribuirse en la circulación mayor. Por consiguiente, un paciente con EPOC puede llevar al paciente a tener una insuficiencia cardíaca, es decir, es muy raro encontrar un paciente con EPOC sin insuficiencia cardíaca adyacente, ¿sí? Comencemos con la primera entidad, que es el enfisema. ¿Qué es el enfisema? Es aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales, es decir, de la sino pulmonar. ¿Por qué? Porque hay destrucción de esos tabiques acinares sin fibrosis, es decir, que el pulmón no está fibrosado, simplemente que hay aumento del espacio. Por consiguiente, ahora vamos a ver una imagen así lo entienden mejor, hay disminución del área del intercambio porque yo no tengo tantos tabiques alveolares para hacer la hematosis, y hay colapso de las vías en la expiración. Bien, el enfisema se clasifica en cuatro, que si bien no es tan importante que ustedes lo sepan, nada más que sepan que existe, se puede diferenciar en centroacinar, panacinar, acinar distal e irregular, que va a ser dependiendo en qué porción anatómica se encuentre la destrucción del tejido, lo podemos clasificar de una u otra manera. Bien, en cuanto a la fisiopatogenia, recuerden más que nada que son factores medioambientales como el humo del tabaco o exposición a agentes laborales como son las industrias, y que hay cierta predisposición genética a que se genere esta enfermedad, pero más que nada son exposiciones ambientales. Bien, ¿cómo vamos a ver el enfisema? Van a ser alvéolos anormalmente grandes y que están separados por tabiques muy finitos, y ahí es donde va a haber el problema en la hematosis. Y vamos a ver los famosos palillos de tambor. Bueno, estos fíjense son piezas de patología, por supuesto cadavéricas, estas son vistas en microscopio, y fíjense cómo se lesionan los alvéolos, ¿sí? Esto tendría que estar mucho más tabicado y hay grandes espacios alveolares, estos en imágenes. Y si vemos a la microscopía, esto no es necesario que lo sepan para el parcial, es para que lo entiendan. Los alvéolos estos tendrían que estar todos atavicados, estos son cavidades alveolares, y fíjense cómo se rompen los tejidos, esto es el famoso palillo de tambor, ¿bien? Y yo tengo toda esta estructura que tiene aire,
que tendría que estar tabicada, que recuerden que en ese tabique se hacía el intercambio gaseoso, entonces yo no tengo tanta superficie para realizar la hematosis y ahí está el problema que viene con la clínica, ¿sí? Cada vez un poquito más, viene este espacio alveolar enorme, estos son los famosos palillos de tambor, ¿sí? Y se forman las famosas bullas, que es que cuando se rompen muchos alveolos, nos quedan estos espacios en el pulmón, fíjense lo que son. Entonces acá claramente vamos a tener una disminución del intercambio gaseoso. Esto lo vemos en imágenes, esto es una tomografía, estas son grandes bullas, ya estos son pacientes muy avanzados, ¿bien? Y por supuesto con una alteración bastante grosera o severa del intercambio gaseoso. ¿Qué puede pasar? Que esas bullas se rompan y el aire que estaba en el parénquima pulmonar pase a la pleura y forme un famoso neumotórax, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes complicaciones del enfisema. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? No hay clínica hasta que se manifiesta o se daña alrededor de un tercio del parénquima pulmonar y se presentan con ¿qué? Con disnea, que recuerden que es la sensación de falta de aire, tos o sibilancias, ojo, ¿por qué? Porque se puede confundir con asma, que lo vimos en otra clase, expectoración y tos, y esa tos va a depender del cuadro de bronquitis asociada. Vieron que les dije que es muy raro que tengamos enfisema solo sin tener bronquitis. Y la bronquitis generalmente está asociada a un proceso infeccioso, así que puede tener un poquito de expectoración. Y tiene el famoso tórax en tonel, que se aumenta el diámetro de anteroposterior. ¿Por qué? Porque uno intenta aumentar la cavidad torácica para que entre más aire y aumentar el intercambio gaseoso, pero el problema está en que como yo no tengo tabiques alveolares, por más de que yo intente ingresar más aire, no va a haber hematosis porque no tengo el medio como para realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? La aspiración, por supuesto, es alargada. Bien, ¿qué causas de muerte hay por enfisema? Enfermedad de las arterias coronarias, por supuesto, porque no llega oxígeno. Insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha, ¿por qué? Porque yo tengo una resistencia en el pulmón que me impide que la arteria pulmonar drene la sangre. O una atelectasia, que es el colapso del pulmón y que se convierta en un neumotórax, es decir, que el aire que está dentro del pulmón pase a la cavidad pleural y se me hace un famoso neumotórax. ¿Bien? Bronquitis crónica es una definición clínica, es decir, que yo no tengo ningún parámetro anatómico o histológico que me lo defina. Si es bien por la clínica, es decir, que yo en el consultorio puedo diagnosticar la bronquitis crónica. Y esto se lo tienen que acordar porque se puede tomar, y es importante que lo sepan, que es la tos persistente con producción de esputo, porque la bronquitis es una inflamación, por al menos 3 meses en 2 años consecutivos en ausencia de cualquier otra causa identificable. Es decir, si ustedes saben que el paciente tuvo neumonías a repetición, no vamos a definirlo como una bronquitis. Entonces, puede hacer una buena anamnesis, es decir, un buen interrogatorio, y sabiendo la historia clínica del paciente, sabemos que no tuvo otra patología, podemos definirlo si nos dice que tiene tos por al menos 3 meses en 2 años consecutivos. El humo de cigarrillo es también como la entidad protagonista en la etiología tanto del enfisema como la bronquitis crónica, y como dice acá, no solo lleva la inflamación, sino que también daña a la acción ciliar del aparato respiratorio, que es la que nos protege, entonces impide la eliminación de moco y aumenta el riesgo de infecciones, por consiguiente aumenta el cuadro de bronquitis crónica. Bien, 3 entidades: la hipersecreción de moco, inflamación e infección, por consiguiente el tratamiento va a ir centrado a estas 3 entidades. ¿Qué tenemos? Hiperplasia e hipertrofia de glándulas mucosas, por consiguiente va a haber mayor secreción, infiltrado inflamatorio, incremento de células caliciformes, que eran las que secretaban moco, y va a haber tapones mucosos, ¿sí? Y como existe una metaplasia, que es una adaptación celular, ¿sí? Es un terreno fértil para el cáncer de pulmón, por consiguiente, todo paciente con EPOC es un terreno fértil para generar un cáncer de pulmón, ¿sí? Por eso hay que tener sumo cuidado y controlar a esos pacientes periódicamente. ¿Cómo es la clínica? Ya bastante lo definimos porque la definición de la enfermedad es clínica. Entonces tenemos tos productiva persistente con escaso esputo, ¿sí? Disnea. Hipercapnia es que aumenta la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pudiendo expirar. Hipoxemia, que es disminución del oxígeno. Cianosis, a esto le llamamos sopladores azules. Deterioro progresivo de la función respiratoria, por supuesto. Muchas veces la clínica del enfisema y la bronquitis se superponen,
Por eso lo llamamos que es EPOC y no por separado, porque como les dije, es muy probable que coexistan, ¿sí? Bueno, podemos resumir EPOC diferenciándolos o haciendo un cuadro comparativo y vemos que el paciente con bronquitis crónica, ¿sí? Le vamos a llamar el famoso abotagado azul. Y el alveolo es normal, lo que va a haber es inflamación del bronquio. En cambio, el enfisematoso lo llamamos soplador rosado porque intenta expirar la mayor cantidad de aire posible. Y vemos que los alveolos sí están lesionados. Bien, entonces en el enfisema el alveolo es patológico y en la bronquitis crónica el alveolo está normal, pero los bronquios están afectados. Bueno, de vuelta, acá vemos cómo son las características. Generalmente el bronquítico crónico no está adelgazado, en cambio el enfisematoso sí. Recuerden que el enfisematoso tiene el tórax en tonel, pero también recuerden, valga la redundancia, que es muy difícil encontrar los dos cuadros por separados. Bien, es muy teórico verlos así. Y este cuadrito comparativo podemos ver que el enfisema, la disnea es bien predominante, está todo el tiempo, en cambio la bronquitis crónica ya es cuando es un proceso tardío. En cambio, en el enfisema la tos es escasa, pero en la bronquitis crónica muy abundante. La expectoración es propia de la bronquitis. Sibilancias en el enfisema puede haber, pero más que nada en la bronquitis. Y después, acá, por ejemplo, el cor pulmonale, o en realidad sería el edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca derecha. El enfisema es tardío, pero en la bronquitis crónica puede ser una alteración temprana. Ya cuando vemos una insuficiencia cardíaca en el enfisematoso, ya está en un estadio terminal y en la bronquitis crónica está muy, muy relacionado. Bien. Bueno, comencemos con los fármacos en EPOC. Al EPOC lo podemos clasificar en 4 categorías y en base a esas categorías vamos a tratarlo farmacológicamente. Bien, la categoría A son pocos síntomas y bajo riesgo de reagudizaciones. Por espirometría lo podemos medir y sabemos que tuvo 1 o 2 reagudizaciones el año previo y que ninguna requirió hospitalización, es decir, que tuvo exacerbación de su sintomatología, pero no requirió de la ayuda médica en un hospital, ¿sí? La categoría B es lo mismo, pero en vez de la A que no tenía síntomas, en este caso tiene síntomas, ¿bien? Es decir, por ejemplo, disnea, tos, etc. La categoría C son poco sintomáticos, pero tienen mucho riesgo de reagudizar, eso también se ve también por esperometría. Recuerden que tanto el diagnóstico de POC, en realidad de enfisema y de asma, es por espirometría y de bronquitis crónica es clínico. Y también tenemos comprobados que tuvo 2 o más reagudizaciones en el año, pero una de ellas tuvo que ir al hospital. Y la categoría D sería como lo peor, tienen síntomas y además tuvieron reagudizaciones que necesitaron hospitalización. Bien, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos del EPOC? Por supuesto, disminuir los síntomas, disminución de la limitación del flujo, porque recuerden que hay una alteración de la hematosis, disminución del impacto del estado de salud y disminución de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque recuerden que la situación de EPOC conlleva, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿bien? También quiere disminuir riesgos de eventos futuros, como disminuir las exacerbaciones, las hospitalizaciones y muerte, que eso es muy similar a todas las patologías que ya estuvimos viendo, y también controlar los factores de riesgo, como son el tabaco, las infecciones y enfermedades cardiovasculares. Recuerden que ese parénquima pulmonar está muy susceptible a cualquier tipo de infección, por consiguiente, un paciente con EPOC que al mismo tiempo se sobreinfecta y genera una neumonía sería un cuadro de alta gravedad. Bien, ¿qué estrategias terapéuticas tenemos en el EPOC? Primero que nada, el cese tabáquico. Es el más eficaz y ya demostró que tiene mucha eficacia en lo que es costo efectivo. Educación, explicar cómo va a ser su calidad de vida, qué significa el enfisema, qué significa la bronquitis crónica y más que nada hacer hincapié con el tabaco y llevar una vida saludable como lo vimos en todas las patologías. Bien, tratar el EPOC estable, intentar tratar las agudizaciones y las comorbilidades. Estos pacientes sí o sí tienen que ser vacunados con la vacuna antineumococo, es decir, para la neumonía, y la antigripal, rehabilitación respiratoria, oxigenoterapia en ya casos muy avanzados sin que sea necesario, por supuesto. Bien, primero empezamos con un tratamiento no farmacológico, es decir, le llamamos no farmacológico porque ya no nos vamos al LABA y a los anticolinérgicos que vamos a ver, sino que se utilizan ciertos fármacos, aunque sea contradictorio el título, que lo que hacen es abandonar el tabaco, es decir, yo uso por un tiempo estos fármacos para que la persona deje el tabaco que dijimos que era muy efectivo a nivel de tratamiento.
Podemos reemplazar el tabaco con nicotina en chicles, spray o parches o también sublingual. En pacientes que consumen alrededor de 20 cigarrillos día, que es muy frecuente, y ha demostrado mejor tasa de abstinencia a largo plazo. Está contraindicado en pacientes que tuvieron ACV, infarto agudo de miocardio o cardiopatía isquémica. ¿Qué podemos usar? También bupropion o vareniclina, ¿sí? Ambos inician 1 o 2 semanas antes del cese tabáquico porque por el síndrome de abstinencia. Por supuesto también indicado al paciente actividad física, por supuesto acorde de su calidad clínica y una buena nutrición, rehabilitación, oxigenoterapia en caso de ser necesario y cirugía por supuesto también en ser de necesario. Ahora sí el tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Broncodilatadores, ¿se acuerdan que ya los vimos en asma? Segunda línea, corticoides inhalados. Tercera línea, teofilinas. Cuarta línea, inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Comencemos con los broncodilatadores. Mejoran los síntomas y la calidad de vida, pero no la supervivencia. Y tenemos dos tipos, los agonistas beta 2, de acción corta, que son los ABA, y los de acción larga, que son los LABA, lo mismo que vimos en asma. Y a estos se les agregan los anticolinérgicos, que son los SAMA o los LAMA. Bien, que estos son los fármacos de elección. Bien, si bien se pueden utilizar, que ahora lo vamos a ver, los agonistas beta 2, los preferibles son los anticolinérgicos, SAMA o LAMA, perdón. Bien, SABA podemos usar salbutamol durante 6 horas y LABA, formoterol o salmeterol, que son los mismos de asma, pero no modifican la mortalidad ni la progresión de la enfermedad. Entonces utilizaremos SAMA o LAMA, más que nada LAMA. SAMA se llama el bromuro hipatropio y LAMA tiotropio. Es el mejor porque dura 24 horas y está demostrado que mejora tanto los síntomas y el estatus de salud. Corticoides inhalados, ¿qué podemos utilizar? Beclometasona, budesonida o fluticasona. No tienen utilidad en el EPOC estable, solo en el severo, ya en estadio ya categoría D. Mejoran los síntomas y calidad de vida, pero no han demostrado modificar la mortalidad ni la progresión a comparación de los anticolinérgicos. Bien. Después tenemos las teofilinas, que son broncodilatadores, o los inhibidores de fosfodiesterasa, pero son más raros de utilización. Yo se los nombré por si alguna vez los leen, pero más que nada son agonistas beta 2 o anticolinérgicos o corticoides inhalados. Pero ahora vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, según la categoría, bien, tenemos que la categoría A, recuerden que no tenían muchos síntomas y que tenían bajo riesgo de reagudizaciones, podemos usar SABA o SAMA a demanda, es decir, utilizar agonistas beta 2, salbutamol, o SAMA, que es el bromuro de hipatropio, a demanda, es decir, cuando se sienten mal, se hacen un par de estos medicamentos. Categoría B, ya estamos hablando de que tienen síntomas, pero poco riesgo de reagudizaciones o de hospitalización, y utilizamos LAMA, que es el tiotropio, o LABA, que por ejemplo el formoterol, y además le podemos adicionar estos dos a demanda, es decir, el bromuro hipatropio o el salbutamol. Bien, categoría C, sí o sí usamos LAMA más SABA, y categoría D utilizamos todo, bien, y está indicado por supuesto el SABA y el LABA a demanda. Bien, recordamos, SABA salbutamol, SAMA es bromuro hipatropio, LAMA es el tiotropio, LABA es el formoterol y el salmeterol. Bien, categoría A, hablamos de pacientes que tienen pocos síntomas y bajo riesgo de reagudizaciones. Categoría B, tienen síntomas y bajo riesgo de reagudizaciones. Categoría C, ya tuvieron alguna internación como antecedente. Y categoría D es la peor categoría, digamos, donde ya tienen muchos síntomas y han consultado más de 2 veces al hospital y han sido internados. Bien.